Vamos ahora a hacer algunos otros dobladillos que también son importantes saber. Por ejemplo, muchas veces yo me refiero a un dobladillo cuando digo 1/1, ¿qué quiere decir? Cuando doblo 2 veces 1, es decir, 1/1. Lo repito, 1/1, ¿sí? Ese 1/1 generalmente es de 1 centímetro, pero yo también puedo hacerlo de medio sobre medio. Y aquí simplemente pasamos una costura recta y ya está listo. Rematan al comienzo, rematan al final, recuerde que eso es muy importante. Y aquí, bueno, dependiendo de la habilidad que tengan, pero este ejercicio es muy bueno también para aprender a coser recto, 1/1. Y si quieren, miden para comprobar que les esté quedando de 1 centímetro. Es una manera rápida de hacer un ruedo, un dobladillo de una falda, de un vestido, de un pantalón. También yo puedo decir, bueno, pero vamos a hacer un ruedo entonces de 1/2, que es lo que hicimos en el otro video anterior. 1, doblo 1 y luego doblo 2. Este también es muy válido. Es el mismo doblado que hicimos en el video anterior. 1/2 y van midiendo. Si prefieren hilvana o si lo prefieren van midiendo, ¿sí? A medida que voy cosiendo voy midiendo para que me quede perfecto. Entonces aquí tienen otras dos formas de hacer. Y esto me sirve también para ir adquiriendo destreza con la mano. Pero también puedo decir dobladillo de doble vuelta, lo mismo que expliqué anteriormente, que puede ser 2/2 y es un dobladillo de doble vuelta. También pasamos costura recta. Todo esto son ruedos que se pueden aplicar en pantalón, en falda, en vestido. Claro, cuando son superficies rectas. Aquí estamos trabajando con superficies rectas. Pero ¿qué pasaría si nos enfrentamos a una superficie curva? Por ejemplo, en el caso de una falda acampanada o algo que tenga forma en la parte del ruedo. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un dobladillo de medio centímetro primero. Pero fíjense cómo estoy colocando la tela. No voy a coser por el lado, es decir, si yo tengo el dobladillo hacia este lado, no voy a coser por aquí, cosería por el otro lado. Bueno, lo que quiero decir es que el medio centímetro que doblemos quede hacia abajo, no hacia arriba. Y obviamente esto lo estamos haciendo por el derecho de la tela. Y aquí vamos a pasar una costura recta larga, porque vamos a fruncir. Entonces no debe ser rematado, no debo rematar tampoco, porque esta costurita que voy a pasar es para hacer un fruncido. Entonces doblo medio, pasamos por todo el orillito. Ya van a ver por qué se cose así, porque cuando yo doblo hacia abajo yo tengo más dominio de la tela para evitar que se me formen volanticos para laditos, ¿sí? Entonces yo voy cosiendo a 1 milímetro, doblamos medio hacia abajo, la máquina me va a ayudar a que no se me deforme y a que no me salgan allí barriguitas. Él va parejito, medio centímetro, doblando hacia abajo todo el tiempo. Lo hacemos lentico para que no se nos descuadre, porque como es tan pequeñito, lo vamos haciendo poco a poco. Listo, ya lo tengo aquí. No remato, recuerde que vamos a hacer un pequeño fruncido, entonces no debo rematar. Ya lo tengo
aquí, es más, debo dejar los hilitos un poquito largos para poder jalar. ¿Cuál hilo vamos a agarrar? El hilo de abajo, el que sale de abajo, el de la bobina. Agarramos este, agarramos el hilo de abajo y vamos a hacer un pequeño fruncido. Por eso es que es importante que la puntada de la máquina sea larga para poder hacer esto. Entonces vamos a fruncir un poquito. Pueden fruncir, claro, en un ruedo grande tengo que hacerlo de lado y lado. No puedo hacerlo de un solo lado, sino tomar más bien por cuartas partes. Igual hacemos de este lado. Tampoco es un fruncido tan recogido, es mínimo. Y si en algún lado me queda muy fruncido, pues tratamos de desvanecerlo un poco. La idea de esto es que cuando yo le dé la vuelta, él me dé la vuelta perfecta, ¿sí? Entonces tampoco debe ser tan fruncido. Es más bien mínimo, diría yo. ¿Ve? Allí ya lo tengo. Ajá, vamos a suponer que este dobladillo es de 2 centímetros, ¿sí? Claro, estos dobladillos tampoco pueden ser tan grandes, ¿correcto? 1,5, 2, 2,5 más. Vamos a hacerlo de 2 centímetros. Entonces ya estando este fruncido, podemos usar un hilván o podemos pinchar con alfileres. También vamos haciendo, tomando la medida de los 2 centímetros. De esta manera vamos midiendo y vamos colocando alfileres en todo alrededor. Una vez que ya yo tenga mis alfileres puestos, voy a planchar, ¿sí? Planchamos para luego pasar la costura final. Esto lo puedo aplicar también tanto para rematar a mano como para rematar a máquina. Porque yo, si quiero, aquí le puedo pasar cualquiera de los puntos que vimos en el video anterior, ¿sí? Que les expliqué, o puedo pasar costura recta. Entonces voy a planchar para pasarle la costura. Bueno, ya planché, fíjense cómo queda. Es lógico que ella quede arrugadita aquí por dentro. Es normal porque estamos llevando la medida la medida del orillo a la medida de adentro, ¿correcto? Entonces, una vez ya tenemos planchadito, podemos ahora sí hacer el ruedo. Si lo voy a hacer a mano, obviamente lo hago por este lado, pero si lo voy a hacer a máquina, es más cómodo hacerlo por este lado. Igual, voy midiendo. ¿Cuánto es mi dobladillo? 2 centímetros. Entonces yo voy cosiendo a 2. O lo puedo marcar muy suavemente con un lápiz o con un jaboncillo. Y claro, estas son cosas que no puedo hacer tan rápido porque debo ir haciéndolo poco a poco para que me quede bien. Ir midiendo. Si no quieren medir, ya les dije, pueden marcar muy suavemente o pasar un hilván también a la medida. Y eso está más cómodo de repente. Todo depende también de la práctica que ustedes tengan con la máquina. Así es como nos va a quedar. Quitamos los alfileres y aquí me quedó mi dobladillo perfectamente. Vuelvo a planchar. Vamos a ver si lo podemos enfocar un poquito más cerca para que se vea exactamente cómo queda por el lado del derecho y cómo queda por la parte del revés.
Claro, se van a ver dos costuras por el revés, pero es lógico que quede así. Entonces esa es otra manera. Vamos ahora con la costura francesa. Para la costura francesa debemos coser siempre por el derecho de la tela. Por eso la estoy marcando aquí. Por el derecho de la tela coser. Entonces, si mi costura es de 1, claro, la costura francesa se hace dejando 1 de costura. Yo voy a coser a medio centímetro. Que dije ahorita que tenía 1 centímetro de costura, ¿ok? Entonces vamos a coser a medio. Remato al comienzo y remato al final. Costura recta. Cosí por el derecho. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dar vuelta por el revés. Podemos incluso planchar si quieren. Pueden planchar aquí un poquito. Con la idea de que cuando yo le dé la vuelta no me haga un tachón aquí. Y volvemos a coser a medio centímetro nuevamente. Ya cosimos medio, cosemos otra vez a medio y ya tenemos el 1 que habíamos dejado de costura. Ya lo tenemos aquí listo. Entonces, cuando ya damos vuelta, así es como nos va a quedar por el derecho totalmente rematado y por el revés se nos va a ver esta costura. No tenemos aquí ningún tipo de hilo, es decir, de orillo de la tela. Entonces, así es como nos va a quedar. Esta puntada se usa mucho, por ejemplo, en los bolsillos de pantalón de hombre. En algunos pantalones también pueden ser de mujer, casuales. Si yo le quiero dar un mejor acabado, lo puedo hacer de esta manera. Y me queda más resistente también porque tiene 2 costuras. Ahora voy a explicar cómo remataríamos los orillos o los cantos de una pieza. Por ejemplo, un costado. En modistería, normalmente los costados los cosemos a 2 centímetros. O sea, siempre vamos a tener 2 centímetros en costados. ¿Por qué se hace eso? Porque como es un trabajo sobre medidas, si en algún momento la pieza me quedó un poco apretada, qué sé yo, y tengo que ampliarle, pues tengo estos 2 centímetros que me sirven para arreglar o darle un poquito más de amplitud a mi pieza. Aquí hay varias formas de rematar. Voy a explicar. No lo voy a hacer porque en realidad es muy sencillo. Una forma de rematar estos orillos sería usando un zigzag normal, común y silvestre. Otra forma sería con overlock, si tenemos overlock, si no, lo hacemos con zigzag. Pero si yo quiero darle un acabado más pulido a una pieza, puedo rematar también con sesgo, ¿ok? Y si son telas muy delicadas, simplemente remato con la tijera dentada. Eso se utiliza mucho en los forros de las chaquetas, en rematar estos orillos con tijera dentada, porque son telas livianas, es tela de forro, que generalmente es muy suave, y para evitar que en el lavado de repente se dañe el forro, yo lo puedo rematar con una tijera dentada. En el caso del remate con ribete, sería así. Una vez que ya tenemos la pieza terminada, vamos a colocar de lado y lado un cerdito. Ya este yo lo tengo cortado listo. Por ahí en unos videos anteriores tenemos cómo hacer estos cerdos. Entonces lo vamos a pegar. Este sería la parte del revés. De revés hacia adentro. Colocamos aquí. Cosemos al ancho del pie. ¿De qué medida voy a cortar esto? Este lo tengo cortado de 3,5. Ok. Entonces, cosemos al ancho del pie. Muy importante aquí mantener el ancho del pie o del prensatela.
cosemos. Fíjense, lo pegué por el lado del revés. Ahora lo voy a voltear hacia acá. Entonces planchamos, podemos planchar. Traigo este orillo frente a este, que es lo que llamamos una costura al beso. Es decir, que este orillo me quede justo frente al otro orillo. Damos vuelta y vamos a rematar la costura por este lado. Y aquí rematamos. Entonces me queda un acabado muy pulido, me queda muy bien presentado. Porque también, ¿qué pasa? Con las piezas que nosotros elaboramos, debemos tener cuidado con estos detalles. Porque los remates internos de una pieza, de un vestido, de una falda, un pantalón, se ve por el revés. Casi que por el derecho no se nota tanto como por el revés. Si una pieza está bien elaborada, bien hecha, bien pulida, siempre nos vamos a fijar en la parte del revés. Fíjense cómo quedaría de pulido. Es decir, lo pegué por el lado del revés de la costura, ¿verdad? Y lo traigo hacia el lado del derecho, que sigue siendo revés, ¿ok? Pero hacia el lado del derecho de la costura. Entonces hago ese mismo remate de ambos lados. El ejercicio que ustedes van a hacer, si quieren, hacen uno completo como este y en el otro solamente dejan indicado el primer paso para que nos quede en dos pasos. Entonces, el primer paso sería este, donde pegamos el ribete o el cerdo. Recuerden que esta tira debe estar cortada al cerdo para que me dé esa calidad de remate. Pueden dejar este como un primer paso. Donde dejo indicado que lo estoy pegando por el lado del revés, ¿ok? Y que lo voy a traer aquí. Lo pueden dejar así para que se sepa cuál fue el procedimiento y cuál fue el primer paso para llegar a lo que tenemos allí. Pueden plancharlo y así nos quedaría el ejercicio. Paso 1, paso 2 de ese mismo ejercicio. Voy a mostrarles un pantalón que tengo por aquí a la mano que está rematado de esta forma para que ustedes vean cómo queda de pulido. Bueno, aquí tengo este pantalón. Esto es una pretina curva de un pantalón tipo jean. Entonces yo apliqué en el orillo, apliqué un cerdo. Entonces fíjense cómo se ve este pantalón de pulido por dentro, por el revés. Este es el revés. Entonces estos son los detalles que nosotros tenemos que cuidar cada vez que elaboramos una prenda. Tenemos que trabajar lo más pulido posible, porque esto es lo que dice de mí como modista, como profesional de la costura. Dice mucho de mí. Entonces tenemos que cuidar estos detalles. Aquí vamos a hacer una costura que se llama costura tejana. Igual voy a encarar derecho con derecho y los reveses quedan hacia afuera, normalito. Derecho con derecho. Vamos a coser a 2 centímetros, postura recta. A 2 centímetros. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a planchar las dos costuras hacia un solo lado. Esta costura la podemos usar, por ejemplo, en los costados de un pantalón si queremos que nos quede reforzado. Oído aquí. Tengo mis dos costuras, las planché las dos hacia mi lado derecho. Es indiferente del lado que ustedes quieran. Si es un pantalón, obviamente debe ir hacia atrás. Ajá. Y aquí voy a rebajar la costura solamente de la que está hacia abajo, ¿ok? De la que está de este lado. Rebajamos con mucho cuidado de no cortar el hilo.
Fíjense que estoy rebajando de un solo lado, ¿sí? Ok, vean aquí cómo quedó. Recorté y esta quedó corta, ¿verdad? No tiene casi nada de costura. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer esta aquí y vuelvo a doblar y paso una segunda costura. Vuelvo a repetir. Una vez que retiro este espacio, vamos a enfocar la cámara un poquito más para que se vea mejor el detalle. Una vez que recorté la parte de abajo, entonces traemos esta aquí justo donde está la costura y volvemos a doblar. Y ahí pasamos la segunda costura. Entonces, por el revés se van a ver dos costuras, ¿correcto? Ya les voy a mostrar. Doblamos aquí. Cosí a 2, recuerden. Entonces, esta costura me va a quedar de 1 centímetro. Así me quedaría por el revés. ¿Sí? Queda muy pulido por el revés. Y por el derecho se va a ver una sola costura. Entonces me va a quedar más reforzadito. Esta se llama costura tejana o costura llana. Recuerden, encarando derecho con derecho. Hay una última costura que les quiero explicar. Vamos a dividir este retazo en dos. Que es cuando, por ejemplo, queremos hacer una camisa de caballero, vamos a suponer, y queremos hacer un doble pespunte. Entonces, cosemos a 1, porque recuerden que en una camisa de hombre cosemos a 1 centímetro. Cosemos a 1, pasamos overlock o zigzag también, si le quieren pasar aquí, o si no tienen overlock, le pasan zigzag en el orillo. Vamos a pasárselo aquí en esta misma máquina para que ustedes vean. Se supone que estoy cosiendo derecho con derecho. Pasamos el zigzag, overlock, lo que tengan. Luego abrimos, echamos la costura, las dos costuras también hacia un lado y pasamos aquí 2 pespuntes ahora. Pasamos 1 a 1 milímetro. Fíjense que ahí yo pasé el zigzag a las 2 telas juntas, no le pasé a una sola. Pasamos costura recta aquí a 1 milímetro de la primera costura. Claro, hay que planchar. Yo lo estoy haciendo así porque esto es un retazo y es un ejercicio, pero ustedes deben planchar primero. Pasamos un primer pespunte pegadito de la costura y luego pasamos un segundo pespunte al ancho del piso. Y así de esa forma nos quedan 2 costuras. Nos queda también reforzada. Lo podemos usar en hombros, en bolsillos, en costados inclusive. Así es como nos va a quedar. Entonces tenemos 2 costuras por el derecho y por el revés tenemos también las 2 costuras más la de unión más el zigzag. Entonces nos queda bien reforzada y esto lo podemos utilizar también en camisa de hombre. Por último, quiero explicarles algo con respecto a un bolsillo que sea redondo en la parte de abajo, ¿sí? Es conveniente sacar una plantilla, ¿sí? Claro, yo puedo aquí hacer la misma técnica que hicimos en el dobladillo curvo, que es pasar 2 costuritas y fruncir un poco. Bueno, a mí personalmente no me gusta mucho porque a veces queda más fruncido de un lado que del otro. Entonces la curva queda más pronunciada de un lado que del otro. Es más preciso si nosotros sacamos una plantilla y planchamos. Fíjense, lo voy a poner aquí en esta superficie. ¿Ven? Yo corté mi bolsillo. Claro, la plantilla debe salir sin costuras para yo poder hacer esto. Lo plancho perfectamente, ¿sí? Y luego ya procedo a coser. Aquí sería un orillito, por ejemplo, de 1 sobre 1, que es la parte de arriba.
uno sobre uno, que sería el orillito del bolsillo. Recuerden también que siempre debemos coser con el hilo del mismo color de la tela. Lo que pasa es que yo lo hago aquí para que ustedes puedan ver por el asunto de la cama. Entonces, como ya yo lo tengo planchadito, es más fácil para pegarlo y que me quede perfectamente bien. Se supone que yo tengo marcado los dos punticos donde va el bolsillo, ¿verdad? Ok, y entonces aquí simplemente lo comenzamos a pegar y teniendo en cuenta el orillo que me dejó marcado la plancha. A veces salen unas esquinitas por aquí, pero nosotros con la puntica del alfiler lo metemos, puesto que ya esto está planchado, ¿sí? Entonces ya no hay problema, pero sí debo hacerlo con cuidado. Y si salen las punticas, con la puntica del alfiler lo acomodamos para que no queden esas punticas. Entonces seguimos cosiendo. Claro, aquí hay que hacerlo con mucho cuidado para que esta curvita me quede perfecta. Seguimos cosiendo hasta llegar aquí al otro extremo. Aquí preparo el otro orillo, la otra esquina o el lado opuesto, y seguimos cosiendo. También a estos bolsillitos yo le puedo pasar una doble costura que se vea bien bonito. En el caso de que estoy trabajando una camisa de dama, por ejemplo, tipo vaquera, le puedo pasar dos costuras y queda bellísimo, porque parece que hubiera sido hecho con una máquina doble aguja. Así es como me va a quedar. Y si quiero pasarle un segundo pespunte, también, y me va a quedar precioso. Entonces todo depende también de la creatividad, porque nosotros podemos jugar también todo el tiempo con las costuras. Puedo jugar incluso con colores de hilo diferentes. Por ejemplo, una tela de jean o un chambray, coserlo con un hilo rojo o un hilo amarillo. Entonces ya eso queda al gusto de cada quien. Lo importante es que esto lo practiquen antes de llevarlo a la tela como tal, para que eso se vea bien, para que luzca bien. Bueno, aquí está. Espero en verdad estos dos videos de costuras a máquina y a mano les haya servido de mucha ayuda y hayan aprendido algunos truquitos. Así es como nos queda. Ahí lo tienen, cuestión de práctica, como siempre les digo, chicos, practicar, practicar y practicar. Eso es lo que hace al maestro, la práctica. Entonces, bueno, hasta aquí por hoy. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, bendiciones.